Ser podcast. Coordenada 25, con Aimar Bretos. Andrea Ricci, buenas noches. Buenas noches, Aimar. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, gracias. Andrea es corresponsal de Asuntos Globales del País, analista de Hora 25, y hoy nos trae un Coordenada 25 con dos nombres propios, Wilders y Mandani. Wilders es el líder de la extrema derecha en Países Bajos y Mandani es el candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York. En el caso de Mandani, mañana se lo juega todo en las elecciones municipales, digamos, para entendernos, allí en Estados Unidos. Podría ser el primer alcalde musulmán de Nueva York, con una agenda mucho más a la izquierda de lo que les gustaría a muchos de sus propios compañeros de partido, que ahí se dicen los demócratas como si fueran la izquierda. Los demócratas son un centro conservador, vamos. Y después está el ultra holandés Wilders, que sacó a su partido de la coalición que gobernaba Países Bajos, que fueron a elecciones forzando la máquina y que no sacaron los votos que esperaban. Resultado, un centrista se perfila como primer ministro. Andrea, estas dos imágenes, ¿a dónde nos llevan? ¿A qué conclusiones nos llevan? Nos llevan a la conclusión de un momento de gran dificultad para reconfigurar una dinámica que es preocupante. Entonces, aunque Wilders y su derrota nos pueden hacer pensar que la ultraderecha sufre retrocesos y que es una noticia positiva, esto es solo una lectura parcial. En realidad, evidentemente, él ha perdido, pero si miramos al conjunto del voto para la ultraderecha en Holanda, hay otros dos partidos de ultraderecha que han ganado más escaños de los que ha perdido él. O sea, que es un icono, pero que no es un síntoma de declive sistémico de la extrema derecha, ni mucho menos. No es un síntoma de declive sistémico. La ultraderecha va primera en los sondeos en los principales países europeos. Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, etc. Y entonces no es un elemento sistémico. Y por el otro lado tenemos evidentemente una promesa política en Nueva York que ha generado cierto entusiasmo. El propio Obama ha elogiado la campaña de Mandani y sin embargo pues hay enormes interrogantes acerca de hasta qué punto ese tipo de planteamiento puede proyectarse a una escala mayor y producir un freno a la ultraderecha. O sea, que esto de que estas dos imágenes, Holanda, Nueva York, nos podían estar dibujando un mapa de cambio de ciclo, de agotamiento de la extrema derecha por un lado y de aire fresco a la izquierda, esto tiene matices. Yo creo que sí, porque la ultraderecha la vemos boyante en muchos sentidos y no solo en los datos, sino en el control que tiene del discurso, de la narrativa, que se amplía y que acaba subjugando también a las posiciones de otros partidos que acaban comprando sus posiciones, desde luego en materia migratoria, pero también en otras, en las verdes. Y por el otro tenemos pues una esperanza de planteamientos progresistas que generan ilusión en algunos casos, pero tengo dudas de que puedan ser eficaces a mayor escala. Incluso tengo la sospecha de que puedan, al contrario, a una escala mayor, activar una reacción incluso más bestial, ¿no? Vamos, si te parece, a centrarnos en los dos escenarios, pero ahora ya por separado. Vamos primero a Países Bajos. Entonces, nos decías, el resto de opciones de extrema derecha han terminado ganando más de lo que ha perdido Wilders. Entonces aquí hay una derrota personal de Wilders, ¿o hay algo más? Exactamente, es un castigo a él por lo errático que ha sido su política, por haberse demostrado poco fiable, ¿no? en la gestión de esta legislatura, en la que había quedado claramente
fue el primero. Creo que es un castigo sobre todo a él. Y es esa la lectura que hay que hacer. Porque además este tipo fue un símbolo en Europa. O sea, Wilders consiguió que el sistema en un país como Países Bajos metabolizara la extrema derecha. Absolutamente. Entre sus activos está el haber conseguido la normalización de una extrema derecha auténticamente radical, porque es una familia amplia, con distintas modalidades, no todos son igual de radicales, él lo es y mucho, y logró una normalización, ¿no? Con lo cual en ese sentido es desde luego un icono y ha logrado afirmar ciertas tesis que otros han comprado en materia migratoria sobre todo, que es otro éxito, pero fracasó en lo personal y eso le ha costado un peaje a su partido, pero no es una derrota de todo el conjunto de esa nebulosa. Y es verdad lo que dices de que ahora mismo tú coges el mapa de la Unión Europea y no hay país grande, salvo España, y veremos, que no tenga a la extrema derecha o como primera o como segunda fuerza. Efectivamente, y estamos asistiendo a un fenómeno de hemorragia terrible de soporte a las derechas tradicionales, supuestamente moderadas, que en algunos casos han intentado replicar las modalidades y los planteamientos simplemente con un tono levemente inferior, no les ha salido. En Francia, en Italia están prácticamente desaparecidos, los Tories británicos están moribundos y bueno, pues es un panorama francamente espeluznante. ¿Cuáles son los motores de esta extrema derecha? Yo creo que anda sobre todo sobre dos piernas, una de carácter material y otra de carácter cultural identitario. El carácter material es ese malestar de tantos en sociedades europeas y occidentales a los cuales no les ha funcionado el sistema globalizado, se ven precarizados, con dificultades, que otros triunfan en sus propias sociedades o en otras partes del mundo y tienen una frustración. Pero a eso se suma pues un malestar de carácter identitario y esto es poderosísimo, ¿no? Un rechazo que se cristaliza en la inmigración. Wilders es un ejemplo, pero casi todos ellos comparten, ¿no? Y esta idea es la cristalización de un apego identitario en donde cuaja un malestar, una rabia, una ira, una voluntad de reaccionar a muchas cosas. Y ahí están los dos motores, ¿no? Tenemos que desde otros ámbitos y desde otro punto de vista cortocircuitar lo uno y lo otro. Pero es complicado porque esta gente está vitaminada por los grandes tecnoemperadores que difunden de forma masiva el discurso de esta gente y vetan el discurso progresista que puede hacerle frente. Desde luego, el Agora Digital es un terreno inclinado a favor de estas propuestas de varias maneras, a veces de forma intencionada. Estos tecnoemperadores a los que te refieres, algunos de ellos de forma explícita están ayudando a la ultraderecha. Pensemos en Elon Musk. Pero otras veces, y esto es algo más sutil pero fundamental, ocurre de manera, digamos, no voluntaria, es decir, sin que haya una intención por parte del dueño de la red en cuestión o de las plataformas tecnológicas, sino por la mera naturaleza de esos espacios, porque son espacios que impiden en el fondo el matiz, la argumentación racional, que es fundamental para la democracia, y son espacios que en cambio favorecen argumentaciones banales, simplonas, emocionales, que son las que practica la ultraderecha. Con lo cual, por los dos carriles, voluntarios e involuntarios, tenemos un terreno inclinado a favor de ellos. Hace unas semanas nos recomendaste La hora de los depredadores de Giuliano da Empoli y leyéndolo me explotó la cabeza una frase, porque tiene toda la razón del mundo, que decía: la movilización de los prejuicios siempre ha sido el nervio del combate político, pero las redes sociales han permitido darle una dimensión industrial. Sí, así es. Me alegra mucho que siguieras la sugerencia. Y ya sabes que yo soy un alumno disciplinado. Y es así, es exactamente así. Y tenemos una legión de tecnoemperadores que están en ese oficio de distinta manera. Pensemos, simplemente hemos mencionado a Musk, pero pensemos en otros. Es muy interesante notar, por ejemplo, Sergey Brin, uno de los cofundadores de Google. Pues cuando Trump se entronizó en la primera ronda, en el primer mandato, él a los pocos días fue a encabezar una manifestación o participó en una manifestación en contra de trato que consideraba degradante a la inmigración y contrario a los principios de Estados Unidos. Pues bien, en la segunda toma de posesión, allí estaba rindiendo pleitesía. Y otros, Peter Thiel, el jefe de
Palantir, que tiene un contrato de $10.000 millones con el Pentágono, y es un señor que dice que libertad y democracia son incompatibles. Bien, pues este señor está incrustado, digamos, en el corazón del trumpismo. Y luego tenemos a Zuckerberg, que antaño también podía ser considerado tal vez como un liberal, progresista, y bueno, pues muy pronto empezó a cenar en Mar-a-Lago. Están alineados, y Jeff Bezos impidió... La tentación de los billetes, Andrea, la tentación de los billetes es que... Jeff Bezos impidió al Washington Post publicar un editorial antes de las elecciones. Es decir, están alineados, ¿no? Están alineados, y además no solo ahí, hay que tenerlo claro, porque también tratan de proyectar su influencia aquí, y los líderes trumpistas nos lo han dicho abiertamente, que no se nos ocurra intervenir en este terreno. Vino J.D. Vance a decírnoslo aquí en Europa, y detrás vienen todos estos que han alineado sus intereses a los del trumpismo y a la ultraderecha planetaria. Volviendo a Europa, a los Países Bajos, Jetten, aquí en España los partidos centristas no han funcionado nunca, pero estamos viendo que Países Bajos van a tener un primer ministro centrista. ¿Qué temas ha tocado? ¿Con qué tecla ha dado Jetten? Sí, evidentemente ha sido muy hábil, ha dado con un mix exitoso que a mi juicio se resume en 3 grandes patas. Primero, fue portador de un mensaje de mucha atención a la cuestión de la vivienda. Segundo, portador de un mensaje muy firme en materia migratoria. Y tercero, ha tenido una actitud a lo largo de la campaña que ha tocado mucho la tecla de la esperanza. Esto último es interesante porque ha demostrado que la esperanza puede seguir teniendo una capacidad de arrastre en frente de las políticas del miedo, que son claramente las que lleva adelante la ultraderecha. Con lo cual esto último es interesante. Lo de haber cedido, digamos, de alguna manera a la política de mano dura migratoria es menos interesante, y vivienda me parece muy acertado. Por cierto, hablando de inmigración, mencionabas en un artículo en El País que hay un think tank que busca abordar la cuestión migratoria respetando los derechos humanos. Explícame esto. Sí, esto evidentemente es complejo y muy polémico. Este think tank, European Stability Initiative, está intentando concentrar las mentes, como dicen los británicos, ¿no?, sobre el hecho de que es necesario, de alguna manera, abordar de forma más eficaz la cuestión migratoria. Aquí en España no se nota tanto, pero España tiene una situación especial en Europa. ¿Por qué? Porque recibe mucha migración latinoamericana, que es culturalmente muy compatible, y inmigración magrebí, que obviamente culturalmente es más distante, pero hay una cercanía. Para otras sociedades todo esto es mucho más complejo, y creo que fuerzas progresistas tal vez hayan tendido a subestimar la bomba de relojería que se iba armando. Este think tank está intentando sacudir la reflexión. Entonces, el planteamiento sustancial es tratar de reducir inmigración ilegal, favoreciendo la legal, reducirla respetando los derechos humanos en todo el sentido del término. ¿Cuál es la vía? Bueno, es polémica. Ellos abogan por acuerdos con terceros países seguros, ¿no? Entonces, y esto es, en términos de derecho, una cuestión muy, muy, muy delicada, y evidentemente hay mucha materia como para argumentar en contra de ello, pero creo que el enfoque sustancial de tratar de articular un nuevo pensamiento sobre esto es fundamental, porque tenemos que ser conscientes de que si no nos tomamos en serio esta cuestión, en muchos países europeos será imposible frenar el auge de la ultraderecha. Entonces hay que buscar el equilibrio. Entonces, terceros países, se puede tomar una oposición radical o se puede hacer un razonamiento más matizado. No va a poder ser nunca Ruanda, pero tal vez otros puede ser. Bueno, hay que abrir un debate, ¿no? Y de hecho, por cierto, llevamos años y años haciéndolo, ¿no? En Turquía hay millones de sirios y, bueno, son distintas las situaciones según primer paso, segundo paso, todo es muy complejo, pero hay que darle una vuelta. Por lo tanto, en Estados Unidos, en Nueva York, mañana va a ganar las elecciones un chaval, porque es un chaval que tiene 33 años, 34 ya, acaba de cumplirlos, que nació en Uganda. Así es, así es. Y esto es una de las grandezas de Estados Unidos, que es un país que evidentemente ha construido su fortaleza desde la capacidad de atraer e integrar la diversidad, como por otra parte casi
Bueno, no sé si casi todas, pero muchas civilizaciones del pasado han construido su grandeza. El Imperio Romano fue una enorme máquina de absorción de otras culturas y de otras capacidades y de gente que venía de otras historias, y integrarlos dentro de su sistema y construir grandeza a través de esto. Todo esto ahora está claramente en discusión en este enorme repliegue nacionalista de levantadas de puentes levadizos, ¿no? Que es un disparo en el pie. Mamdani es una historia que muestra la belleza de ese proceso, pero no sé hasta qué punto puede proyectarse, ¿no?, a escala nacional. Porque Nueva York es un ecosistema propio dentro de Estados Unidos. Absolutamente sí, es un ecosistema propio, y baste con ver que se vota también a las gobernadurías de Virginia y New Jersey. Y en las dos, las candidatas demócratas son del ala moderada, procedentes de los aparatos de seguridad y militar, clásico absoluto, ¿no? Con lo cual no es que estemos asistiendo a un viraje. Creo que están buscando su alma el Partido Democrático, van a estudiar y deberían estudiar con muchísima atención los aciertos de Mamdani. Creo que hay mucho que aprender, y desde luego, sobre todo en términos de menor complacencia con un capitalismo abusivo que Partido Demócrata estadounidense ha tenido, y otros del ámbito socialdemócratas europeos en las últimas décadas. Claro, porque es que de Mamdani se subraya mucho el aspecto comunicativo. Es verdad que ha hecho unos vídeos brutales, que conecta muy bien por ahí con la generación Z, pero no es solo una cuestión comunicativa. Quiero decir, tú no llegas a gobernar una ciudad como Nueva York porque hagas unos vídeos buenos. O sea, ahí hay una cuestión de fondo. Absolutamente sí, es una cuestión de fondo, y supo poner el foco en asuntos que importan a la gente. De nuevo, la vivienda, ¿no? Entonces hay un elemento que nos señala todo esto subyacente. Hay un rechazo al sistema. Hay un rechazo profundo al sistema, y entonces tienden a prosperar pues propuestas que se plantean como claramente diferentes del sistema, sobre todo desde la ultraderecha, pero también desde el flanco izquierdo. Bien decías que, claro, la medición del grado de izquierdismo en Estados Unidos es un poco diferente de Europa, pero aún así él claramente está en el flanco izquierdo, ¿no? Y esto ha pasado también aquí. Jean-Luc Mélenchon en Francia, Podemos en su momento en España, Tsipras en Grecia, Cinque Stelle, aunque muy sui generis, en Italia. Hay un hartazgo espectacular con el sistema y con las fuerzas que han sido las creadoras del sistema, dentro de las cuales están también los socialdemócratas, por supuesto. Por cierto, que mucha pasta que se movía antes en el entorno, ¿no? En el entorno demócrata, que está apoyando a Andrew Cuomo, Cuomo, que es el exgobernador demócrata de Nueva York, que se presenta ahora como independiente, y que está intentando aglutinar todo ese voto y esas inversiones de gente que dice, ojo con Mamdani, a ver si esto nos vamos a... ¿no? Nos vamos a desmelenar demasiado. Vieja lacra del progresismo, ¿no? El escisionismo constante parece que no termina nunca, ¿no? Hay ejemplos mil, desde luego en mi país lo hay, y en Italia, y los hay en muchas partes, y bueno, es una hemorragia, ¿no? Hay una cierta falta de lealtad, de pragmatismo, y aquí de nuevo el espantajo del izquierdista peligroso. Y encima musulmán, o sea, encima musulmán, que yo creo que Cristo no ha lugar. Ahora, lo que sí ha lugar es la reflexión, esta sí política y legítima, de hasta qué punto realmente esta propuesta puede funcionar a escala nacional. No sobre la base de esas argumentaciones, a mi juicio, retorcida, pero sí sobre un entendimiento del momento. Quiero traer un ejemplo. Jeremy Corbyn, en el Reino Unido, produjo enorme ilusión entre los militantes del Partido Laborista, con un mensaje renovador, diferente, más radical, que se percibía como alejado de esa construcción del sistema, que era el blairismo, ¿no? Aborrecido por tantos, y que se entregó a una sumisión ante el capitalismo, que fue un enorme error, además de todos los atropellos en Irak, las mentiras, etc. Corbyn fue abrazado con un enorme entusiasmo por la militancia de su partido. Sin embargo, su mensaje no funcionó para nada allá afuera, en el frío, si quieres, de la sociedad. No compraron su mensaje, y evidentemente hay que pensar en términos como para poder vencer elecciones, ¿no? Y eso vale para Mamdani también, y otros casos parecidos. ¿Qué libro nos traes esta semana? ¿Qué libro nos propones? Sí, quiero sugerir la lectura de El fin del mundo común, La posverdad y Hannah Arendt, de Marian Martínez Bascuñán. Es un libro que ha publicado Taurus, y que es un libro que se me ha ocurrido cuando hemos decidido
hablar de estos temas porque creo que es absolutamente pertinente y es un libro excelente. Es un libro que narra cómo se ha roto ese tejido que nos permite dialogar y a través de la dialéctica, de tesis, antítesis, construir síntesis que lleven adelante las sociedades. Esto se ha roto por completo. Y en esa ruptura pues se conforma un vacío peligroso en el cual prospera la posverdad y las maniobras de fuerzas ultraderechistas como las que hemos descrito y las maniobras aún más preocupantes de esos tecnoemperadores. Entonces ese es un libro que ofrece una enorme cantidad de reflexiones sobre la ruptura de este mundo, lo que significa y la importancia de volver a reconstruirlo, de tender puente para dentro de una agora compartida progresar juntos. El fin del mundo común, librazo de Marian Martínez Bascuñán. Andrea, mil gracias, buenas noches. Gracias a ti, Aymar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.